A lo largo de esta unidad, hemos hablado sobre el conocimiento científico, su metodología, epistemología, aplicaciones, las diferentes clasificaciones de la ciencia y la manera en cómo la investigación y el conocimiento científico le permiten al hombre cambiar su realidad, o más bien, interpretarla y concebirla de un mejor modo, destacando, claro, que a través del tiempo, este conocimiento le ha permitido al ser humano cambiar las explicaciones de su entorno usando el pensamiento mágico por uno más sistemático y formal. Ahora que conocemos todos estos elementos, es momento de pasar a la siguiente parte. En esta sesión hablaremos sobre dos temas de igual importantes: la expresión del conocimiento científico y el plagio. Como antecedente, es importante mencionar que existen varias formas de expresar el conocimiento científico. Estas formas son la teoría, los hechos, clasificación y generalización, reglas y principios, supuestos y postulados, leyes, tipos y modelos. No todas tienen igual importancia, pero todas ayudan a expresar según sus características y funciona el conocimiento. Partamos primeramente con la teoría, los hechos, las clasificaciones y generalizaciones. Y cuando hablamos del conocimiento científico, incluimos uno de sus elementos, la teoría, cuya función es conceptualizar la realidad, es decir, expresar la realidad mediante explicaciones y predicciones, lo que nos permite descubrir nuevos conceptos y leyes. Un ejemplo claro es la ya antes estudiada teoría del Big Bang, que explica el origen del universo desde la perspectiva científica. Por otro lado, no habría ciencia sin hechos, nuestro siguiente elemento, ya que los hechos son una parte fundamental del conocimiento científico, pues son una observación verificable y objetiva, la materia prima de la ciencia. Estos correctamente relacionados permiten construir la ciencia. Seguro que en algún momento de tu vida escuchaste sobre el descubrimiento de otros planetas. Esto cambió la perspectiva del ser humano sobre el espacio, pues esto es el ejemplo de un hecho científico. ¿Qué otros hechos científicos conoces? Bueno, ahora bien, al llegar a un conocimiento, los hechos particulares o singulares no bastan. Hay que clasificarlos y a partir de ellos hay que establecer generalizaciones. Otro elemento relevante del conocimiento e indispensable para formular leyes. Ya que la clasificación y la generalización son elementos esenciales del proceso científico, existen diferentes formas y niveles de generalización, como la formación de conceptos y de categorías o la elaboración de tipos. ¿Has oído hablar sobre los supuestos, postulados o las leyes? ¿Sabías que en la investigación científica existen reglas? Para contestar estas preguntas, debemos saber que la investigación es una actividad que ha realizado el hombre desde tiempo remoto, y dado que el campo de la investigación científica es muy amplio y complejo, se ha necesitado de distintos métodos de investigación. En la comunidad científica sí existen reglas y principios, aunque de alguna forma no son explícitas. Por ejemplo, Descartes en 1637 en el discurso del método planteaba 4 de ellas. Las reglas son entonces preceptos a seguir en un método. Por su parte, los principios son declaraciones generalizadas y abreviadas, o dicho de forma sencilla, aquello que es fundamento. Por otro lado, las leyes científicas son proposiciones que pretenden reflejar algo que probablemente se dé en todo fenómeno, situación o cosa similar, es decir, son enunciados universales que afirman conexiones esenciales o conjunciones científicamente comprobadas. Quizá al escuchar todo esto vengan a tu mente las leyes de Newton o el principio de Arquímedes. En el caso de los supuestos, diremos que son enunciados que se consideran como verdaderos, aunque no se haya demostrado su veracidad. A su vez, los postulados son proposiciones cuya verdad se admite explícita o implícitamente sin pruebas y sin fundamentos necesarios de ulteriores razonamientos.
puedes relacionar estos conceptos con las matemáticas y la geometría la próxima vez que los escuches. Concluyamos el primer tema hablando sobre tipos, modelos y su importancia. Max Weber define al tipo como un esquema de interpretación, como un instrumento de conocimiento, como una idea o como una utopía de cómo son las cosas. Esto dependiendo de un contexto, del tiempo o de una época determinada. Según su importancia, Becker afirma que reside en la capacidad de explicar la realidad, ordenando los hechos observables de manera que facilite su comparación. Ahora veamos al tipo como un puente entre la necesidad de generalización de la ciencia y los fenómenos particulares que se confrontan en la realidad, como lo afirma Ander. La idea de un alumno que fue educado en la enseñanza tradicional tiempo atrás es aquel que debe permanecer sentado, callado, recepcionando o memorizando información. En contraste, actualmente es aquel que explora, experimenta, predice o crea hipótesis. Este es un buen ejemplo de este concepto, ¿no lo crees? Ahora bien, observa la siguiente imagen. ¿La recuerdas? Es el modelo del sistema solar creado por Nicolás Copérnico. Esta imagen es un ejemplo de un modelo. Según Ander, son una representación simplificada de la realidad, de un fenómeno importante dentro del funcionamiento de un sistema. Estos modelos se elaboran a partir de ciertas características, como la calidad, el tipo o la cantidad de datos disponibles, y se pueden apoyar de teorías, premisas, supuestos o hipótesis. Existen diversas maneras de clasificarlos, entre los que destacan los lógicos, los matemáticos, los físicos y los económicos. El plagio es uno de los principales problemas que existen en la investigación científica, un problema que ha tenido gran presencia a lo largo de la historia, dentro de la comunidad estudiantil y profesional, tal como lo expresa Alejandro Miranda. Parece claro que la principal de estas condiciones tiene que ver con el acceso a Internet y la consiguiente posibilidad de obtener grandes cantidades de información en formatos fácilmente reproducibles. Pero también existen otras razones, como el incremento en la exigencia del trabajo científico, que pone la necesidad de publicar la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible. En este segundo tema hablaremos sobre la ética de la investigación científica, sobre la definición de plagio, aquello que no es necesario para que se constituya un plagio, sobre la ilicitud moral del plagio, el principio de presunción y de autoría y derecho de cita, algunas formas especiales de plagio y medidas contra el plagio y algunos consejos para una buena conducta científica. Iniciemos hablando acerca de la ética de la investigación científica y la definición de plagio. Mucho se ha hablado dentro de las comunidades científicas sobre una ética en la investigación. Alejandro Miranda explica al respecto que se emplea esta denominación para referirse al conjunto de principios morales específicos que regulan la investigación científica. Es decir, esta rama de la ética se encarga de analizar y descubrir la conducta del hombre en el proceso de investigación, por lo que se busca delimitar cuándo se incurre en la presencia de una mala conducta científica. Algunas de las soluciones que se han propuesto son la creación de códigos de ética de la investigación y la formación de comités de ética de la investigación científica, entre los cuales podemos destacar la Oficina de Integridad en la Investigación, ORI, por sus siglas en inglés, y es precisamente esta la que proporciona algunos ejemplos de este tipo de malas prácticas, entre las que se encuentran la fabricación y falsificación de datos y, por supuesto,
el plagio. Otras formas de mala conducta son las interpretaciones torcidas de las ideas ajenas, las caracterizaciones del oponente en una discusión académica y las citas parciales y descontextualizadas. Pero centrémonos específicamente en el tema del plagio. La ORI lo define como la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el correspondiente crédito. Una forma de plagio es cuando copiamos una obra ajena y la presentamos como si fuera propia. Pero, ¿qué te parece un ejemplo más común fuera del ámbito académico? Quizá conozcas alguna canción que se haya vuelto un éxito, pero que tiempo después una persona ajena al autor declare que es su obra y que ha sido lanzada sin otorgarle ningún derecho, mención o crédito. ¿Te suena, verdad? Pues este es un ejemplo claro del plagio y es que está presente en muchos ámbitos de la vida del hombre. Pero esto solo es a modo de una mejor comprensión, porque nuestro objetivo es abordarlo dentro del contexto académico y profesional. A continuación les hablaré sobre las condiciones que no es necesario para que se presente el plagio y la ilicitud moral. Alejandro Miranda nos dice algunas. Por ejemplo, que la obra no esté publicada, pero aún así recaen obras anteriores. También que la acción mencionada sea castigada por la ley civil o penal. Otra forma de caer en el plagio es transcribir textualmente o parafrasear ideas de otros autores. También es omitir la cita bibliográfica del autor de que su obra esté plagiada. Y por último, que el plagiador actúe a espaldas del plagiado. Con estos puntos, Miranda nos lleva a la ilicitación moral. ¿Y a dónde queremos llegar con esto? A que todo acto de plagio es ilícito y atenta contra el patrimonio moral e intelectual. Sin embargo, podemos difundir la información siempre y cuando respetando a los autores. Aníbal León nos dice que el principio de la educación es actuar con conocimiento y educación. Como futuros educadores debemos actuar con ese principio, con carácter de verdad y justicia. Ahora bien, ¿cómo reconocer dentro de una obra la información que es propia del autor y la información que se ha tomado de otras fuentes? ¿Y cuáles son algunas formas especiales de plagio? Estas preguntas se responden a través de la identificación de dos elementos importantes dentro de un trabajo académico: las citas y las referencias. Tengamos en cuenta primero que toda información que no contenga alguno de estos elementos se asume que es de autoría propia. Sin embargo, cuando están presentes los antes mencionados, se puede identificar que la información proviene de otras fuentes ajenas al autor. Por eso es necesario como estudiantes dominar las técnicas de citación y de elaboración de notas a fin de realizar nuestras investigaciones con integridad y respeto intelectual de otros autores. Pero es importante saber que así como debemos respetar el uso de las citas, también tenemos derecho a realizarlas. De hecho, existen elementos jurídicos que reconocen este derecho, como el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que a través de sus múltiples artículos marca las pautas de la correcta y lícita citación. Y dos de los elementos que se considera para las citas son la mención del autor y la fuente. Como recomendación, quiero recordarte no abusar de este derecho, ya que es fundamental que tú desarrolles tus propias ideas. Precisamente por eso te comparto algunas formas especiales de plagio para que no incurras en ellas. Pagar por la confección de las tesis o memorias de grado. Sé honesto, las tesis y las memorias reflejan tus capacidades, tus conocimientos y competencias adquiridas en el transcurso de tu preparación escolar, y a través de tu investigación haces un aporte al conocimiento. El autoplagio. Si has hecho una investigación con anterioridad y quieres usar toda la información que presentaste, ahí no olvides citarte y darte crédito. Es importante que los demás sepan que aunque sea de tu autoría, es producto de otro trabajo. Ya que hemos aprendido acerca de la ética en la investigación, el plagio como mala conducta y práctica, algunas formas especiales de este, su ilicitud moral y el principio de presunción y derecho de cita, mencionemos algunas medidas contra el plagio y finalicemos con algunos consejos para una buena conducta científica. La lucha contra el plagio comienza cuando entendemos que en la investigación, como en todo ámbito, existen reglas que deben seguirse a fin de proteger la armonía del conocimiento.
El plagio es un problema real y más común de lo que parece dentro de la comunidad estudiantil. Es importante que como estudiantes sepamos qué es y por qué es imperativo que cumplamos con rigor académico el proceso de investigación y el desarrollo de nuestros trabajos escolares. Reconozcamos que la búsqueda del conocimiento conlleva un gran esfuerzo y tenemos el deber de respetar las ideas ajenas y de dar crédito a las aportaciones que otros autores hacen para contribuir al conocimiento, a fin de que medidas como el uso de software detectores de plagio o sanciones por parte de nuestros profesores no tengan que ser aplicadas en nosotros. Como buenos investigadores, consideremos algunos de los consejos que Alejandro Miranda, autor de Plagio y Ética de la Investigación Científica, tiene para nosotros. Primero, comencemos con que un buen investigador identifica claramente lo que recoge de otros autores y siempre da crédito. Domina adecuadamente los sistemas de citación y de elaboración de notas. Está al día de su propia disciplina, conoce los principales autores y conoce la información más relevante. Conoce la ley sobre propiedad intelectual de su país. Y finalmente, un buen investigador académico no deja sin sanción el plagio que descubren sus alumnos. ¿Y tú, cuántas de estas características cumples? En el transcurso de esta sesión hemos hablado sobre dos temas fundamentales en el estudio de la metodología de las ciencias. Partimos platicando sobre las diferentes formas que existen para expresar el conocimiento científico y concluimos con el rigor académico y algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando realizamos investigación científica, específicamente el tema del plagio. ¿Qué te parece si cerramos esta sesión con una breve síntesis y recomendación de lo visto? Bien, existen varias formas de expresar el conocimiento científico, como las teorías, las leyes o los modelos. Cada una de estas tiene características y funciones particulares y se adaptan a las necesidades y objetivos del investigador. Por lo mismo, no todas tienen igual importancia, pero cada una de estas nos ayuda a expresar y sobre todo a comprender el conocimiento científico. Sea cual sea la forma que tú elijas como herramienta en tu investigación, debes tener en cuenta que existen ciertas reglas que debes cumplir en este proceso, especialmente cuando te apoyas en las obras y trabajos de otros autores. Es menester que como investigador reconozcas el trabajo y esfuerzo que otros han hecho para contribuir al progreso del conocimiento y para que tú puedas disponer de materiales y herramientas en tu búsqueda del mismo. Por supuesto que tus ideas son válidas, pero tienes que ser honesto con la información que verdaderamente proviene de ti. Después de todo, un buen investigador no incurre en el plagio, lo denuncia,